El contenido de este podcast contiene información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Sean bienvenidos a Rigor Mortis. Hola, muy buenas a todos y a todas. Espero que estén muy bien. Hoy no hay anuncios, hoy no hay nada referente a nada, porque el episodio viene largo, viene extenso. Es un muy buen episodio, espero que les guste. Hoy otra vez está Andy Robles conmigo. Bienvenida, Andy. Muchas gracias. Gracias por invitarme, gracias por estar aquí escuchando el último mes de la cuarta temporada aquí en Rigor Mortis, y aquí por amor al arte y con felicidad, aún así grabando con un dolor de cuello terrible, pero feliz por sacar el episodio y por llevar siempre a sus oídos temas interesantes y que siempre traigan una reflexión a la sociedad. Muchas gracias. Comprometido siempre con la causa, no se preocupen, no la estoy explotando. Yo le pregunté si quería grabar y ella me dijo que sí. Así que tengo su consentimiento. Vámonos directo al episodio. Ese es el episodio número 22 de la cuarta temporada, aquí en Rigor Mortis. En 1994 ocurrieron cosas muy grandes, desde cosas muy buenas como Nelson Mandela ganando las elecciones en Sudáfrica o el lanzamiento de la primer PlayStation, hasta tragedias como el suicidio de Kurt Cobain, el nacimiento de su servidor o el estreno de Friends. Pero además de todos esos sucesos, hubo uno que pasó casi desapercibido, un crimen frío y desalmado. Uno que una madre con enormes vacíos personales cometió en contra de sus propios hijos. Para este martes de rigor, llega el caso de Susan Smith. Susan Lee Vaughn nació en Union, Carolina del Sur, el 26 de septiembre de 1971. Hija menor de Linda y Harry Vaughn. Linda siendo ama de casa, mientras su esposo se dedicaba a ser bombero. En 1960, Harry Ray Vaughn tenía 20 años, mientras Linda tenía 17, además de estar embarazada de una relación que ella había tenido antes de casarse con Harry. Juntos, Harry y Linda tuvieron un hijo, Scotty, y una hija, Susan, y criaron al hijo de Linda, Michael. El matrimonio de Harry y Linda tuvo muchos conflictos, y algunos de esos conflictos llegaron hasta el punto en que Harry se convirtió en un hombre muy violento y amenazó varias veces con matar a Linda y luego suicidarse. La violencia de Harry fue el resultado de su alcoholismo y su obsesión con la idea de que Linda le era infiel. Durante la infancia temprana de Susan, su vida en su núcleo familiar fue caótica. El caos en la casa de los Vaughn hizo que Susan y su hermano mayor, Scotty, estuvieran siempre aterrados y estaban especialmente asustados por el comportamiento que sus padres tenían entre sí. La situación era tan mala que antes de que Susan ingresara al preescolar, su medio hermano Michael trató de suicidarse ahorcándose, pero no lo logró. Michael tuvo que ser tratado en el centro médico de la Universidad de Duke y en otras instalaciones residenciales. Todo eso pasó durante la infancia temprana de Susan. Como resultado de su turbulenta vida hogareña, Susan era una niña muy infeliz. La madre de uno de sus compañeros de juegos
describió a Susan como inusual y triste. Susan miraba al vacío, como si no quisiera estar ahí. Aunque Susan era una niña deprimida, eso no le impedía estar muy unida a su padre y su semblante cambiaba cada vez que Harry estaba cerca. Pero su felicidad, al ver a su padre, no duraría mucho, pues en 1977, después de 17 años de matrimonio, Linda se divorció de Harry cuando Susan tenía apenas 6 años. Harry estaba devastado por el divorcio, se deprimió aún más y su alcoholismo lo comenzó a devorar. El 15 de enero de 1978, 5 semanas después de que el divorcio de Harry y Linda fuera definitivo, Harry Vance se suicidó. El suicidio fue provocado por una discusión que tuvieron los ahora ex esposos, misma que se intensificó y obligó a Linda a llamar a la policía. Cuando los policías llegaron a la casa, vieron a Harry golpear a su exmujer. El informe policial también señaló que Harry había roto una ventana para poder entrar a la casa de la mujer. Después de que la policía llegó a la casa de Linda, Harry aparentemente temía lastimar a alguien y apeló a uno de los oficiales de policía para que lo llevara a la corte y que lo encarcelara. Harry se suicidó colocando un arma entre sus piernas y apuntando con ella a su abdomen. Luego jaló el gatillo, hiriéndose mortalmente, pero quedó agonizante. Harry llamó al 911 para pedir ayuda y lo llevaron de urgencia al hospital, pero la cirugía de emergencia no pudo salvarle la vida. Harry tenía 37 años cuando falleció. El suicidio de Harry dejó destrozada a la pequeña Susan, lo que llevó a que durante su infancia, después del suicidio de su padre, la pequeña atesorara 2 posesiones: la colección de monedas de Harry y una grabación de su voz. Sin embargo, el suicidio de su ex esposo no pareció perturbar a Linda, pues a escasas 2 semanas después de que el divorcio de Harry fuera definitivo, Linda se casó con Beverly Russell, un hombre de negocios adinerado, que era dueño de una tienda de electrodomésticos en el centro de Union. Bev, como le llamaban, había estado casado anteriormente y tenía con él varias de sus hijas de su primer matrimonio. Bev había sido demócrata, pero se cambió al Partido Republicano, convirtiéndose en miembro del Comité Ejecutivo Republicano del Estado de Carolina del Sur y miembro de la Junta Asesora de la Coalición Cristiana. Después de que su madre se volvió a casar, Susan y sus hermanos se mudaron de la modesta casa de Vaughn a las afueras de Union, a la casa de 3 habitaciones de Bev, en la exclusiva sección Mount Vernon Estates de Union. Al margen de la violencia intrafamiliar, el intento de suicidio de su hermanastro y el suicidio exitoso de su padre, parecía que la niña se desenvolvía bien, al menos en apariencia. A Susan le iba bien en la escuela. A lo largo de sus años de escuela primaria, secundaria y preparatoria, Susan sobresalió con sus calificaciones. Mientras estaba en la escuela secundaria, fue miembro del Beta Club, un club para estudiantes con un promedio de calificaciones de B o mejor. También fue miembro de los clubes de matemáticas, español y Cruz Roja. Se ofreció como voluntaria en las Olimpiadas Especiales Anuales de Union y trabajó con los ancianos. También fue nombrada presidenta de Junior Civitan Club, un club de escuela secundaria que realizaba trabajo voluntario en su comunidad, y de 1986 a 1988. Susan y su mejor amiga, Donna Gardner, se ofrecieron como voluntarias en el Hospital Wallace Thompson en Union. Durante su último año de secundaria en 1989, fue votada como la mujer más amigable en Union High School. Los compañeros de clase de Susan la recordaban como alegre y con los pies en la tierra. Aunque era un poco gordita en la secundaria, Susan usaba minifaldas y blusas que realzaban su figura. Era vivaz y extrovertida, pero esto solo enmascaraba sus inseguridades
y su desesperada necesidad de atención masculina. A pesar del récord de logros de Susan y su imagen como hija y amiga modelo, la vida de Susan estuvo llena de confusión. Parte de eso era por su relación con su padrastro, pues con los años, la atención y la aprobación de Bev se volvieron cada vez más importantes para Susan y se comenzó a competir con su madre por su atención. En 1987, cuando Susan estaba a punto de cumplir 16, una de las hijas de Beth de su matrimonio anterior pasó la noche en la casa de los Ross. A la hija se le asignó el dormitorio de Susan, y Susan debía dormir en el sofá de la sala de estar. Cuando Susan estaba lista para irse a dormir, Beth se encontraba sentado en un extremo del sofá. En lugar de pedirle a Beth que se moviera, Susan se subió al regazo del hombre y comenzó a quedarse dormida. Era extraño que una niña de 15 años actuara aún como una niña, pero es posible que Susan sintiera que este comportamiento era inofensivo y hasta cariñoso. Tal vez se sentía protegida por el hombre, y eso era justo lo que necesitaba, un hombre que la hiciera sentir segura, pues Harry le duró muy poco. Bev, por otro lado, parecía sentir que el comportamiento de su hijastra era muy provocativo. Susan se quedó dormida, pero poco a poco, el hombre cedió a sus más oscuros deseos. Una de sus manos se movió lenta pero segura, desde el hombro de la chica hasta sus senos. Bev luego tomó una de las manos de Susan y la colocó directamente sobre sus genitales. Susan fingió estar dormida mientras ocurría el abuso. Más tarde, ella le dijo a su madre lo que ocurrió, pero también dijo que no se oponía al comportamiento de Bev, porque, en sus propias palabras, quería ver hasta dónde llegaría. Sin embargo, Linda la convenció de hacer algo. Finalmente, Susan presentó una denuncia contra Bev, que fue investigada por el Departamento de Servicios Sociales de Carolina del Sur y la Oficina del Alguacil del Condado de Union. Linda se puso en contacto con el consejero vocacional de Susan y obtuvo el nombre de un consejero familiar. Bev, Linda y Susan solo fueron a terapia familiar 4 o 5 veces antes de suspender las sesiones. Mientras se investigaba el asunto, Bev accedió a mudarse de la casa de la familia, pero regresó poco tiempo después. Es aquí donde Susan presentó la primera alerta de una mujer que haría lo que fuera con tal de recibir atención de un varón, aunque eso la pusiera en ser la víctima de un abuso sexual. La chica estaba desesperada, quería sentirse amada e importante para un hombre. Como hay gente nueva aquí en el programa, quiero explicar de nuevo lo que es perder uno de los padres a una edad tan temprana. Como se mencionó en el episodio 7 de la primera temporada, el cual te recomiendo escuchar si quieres conocer la explicación completa, en el caso de Rodney Alcalá, quien perdió también a su padre. Y no es que el hombre hubiera muerto, simplemente se separó de su mujer y los abandonó. Cuando eso ocurre, cuando uno de los dos padres se distancia, ya sea por muerte o por decisión de no querer estar, deja un vacío en los hijos, sobre todo en los más cercanos a quien se distancia, lo cual causa una crisis en la mente de los pequeños, pues aunque no tengan la culpa, se sienten responsables del hecho, se sienten apartados, alienados y entran en una crisis que puede desencadenar comportamientos anormales y nocivos, los cuales van desde depresiones a edad muy tempranas, hasta problemas de conducta asociados a la violencia, pudiendo ser dañar propiedad privada, autolesiones o incluso dañar a terceros. Si la atención psicológica no llega al niño, éste crecerá con esa herida emocional abierta e intentará llenar el vacío con lo primero que detecte que le cause placer. En el caso de Rodney fue violar, torturar y asesinar con un sadismo único. En el caso de Susan, ella habría querido que su padrastro la usara con tal de tener su atención
y saciar su necesidad de afecto paternal. Y con esto no digo que ella fuera la culpable y que su padrastro fuera inocente. Al contrario, ese hombre se aprovechó de una joven herida y confundida, mientras ella, sin una guía, lo único que quería era llenar el vacío que su padre había dejado tras su suicidio. Cuando existe una separación por parte de un matrimonio, es necesario dejarle claro a los hijos que el problema no es con ellos, que el problema era la relación dañina que mantenían los padres y que por eso tuvieron que separarse. Es necesario mantener el contacto con ellos, hacerlos sentir queridos, seguros de que ante cualquier evento, los padres dejarán a un lado sus diferencias e incluso separados, acudirán a ayudar a su hijo o hija. Esa sin duda es una tarea muy complicada y que casi ninguna pareja lleva a cabo. Es por eso que muchos de nosotros alcanzamos la adultez con esas heridas emocionales que debemos sanar por nuestra cuenta y que si bien la mayoría las sabemos sobrellevar, muchas veces se tiende a repetir la misma historia de los padres. Todo por no querer enfrentar el problema y solucionarlo desde la raíz. O en el caso de las personas que han aparecido en el programa, deciden dejar caer toda su ira, resentimiento y dolor en otros que no tienen nada que ver con lo que sufrieron. Volviendo con Susan, en declaraciones que hizo años después, se reveló que el abuso por parte de su padrastro nunca se detuvo, pues la familia parecía culpar tanto a Susan como a Beth. La única preocupación que tenía la familia, obvio, no era por Susan, sino que las historias sobre el abuso sexual se propagaran en la comunidad, y por ello optaron por culpar a Susan, por empeorar la situación al hacerlo público y denunciarlo al Departamento de Servicios Sociales. En febrero de 1988, cuando ya los abusos de su padrastro le eran insoportables, Susan, de 17 años, buscó a su consejera escolar, Camille Stribling, para pedirle consejo. Susan le dijo a Stribling que su padrastro había estado abusando de ella. Stribling estaba obligada por ley a denunciar las acusaciones de abuso sexual al Departamento de Servicios Sociales del Estado de Carolina del Sur, por lo que un funcionario de este departamento llamó a la oficina del alguacil del condado de Union. Los registros de la oficina del alguacil del condado de Union indicaba que en marzo de 1988, Susan denunció un incidente de abuso sexual por parte de su padrastro al consejero de orientación de la escuela secundaria y a su madre. Linda les dijo a los funcionarios de la oficina del alguacil que cuando confrontó a Beth, él no había negado que hubiera ocurrido el incidente de abuso. El Departamento de Servicios Sociales envió a un asistente social a entrevistar a Susan, a su consejero vocacional y a varios de sus maestros. En el juicio de Susan, la asistente social testificó que se había enterado de que Bev Russell, en repetidas ocasiones, había acariciado los senos de Susan por encima de su ropa, que le había dado un beso francés y había tomado la mano de Susan y la había colocado sobre sus genitales. No se presentaron cargos contra Bev Russell con respecto a esta segunda serie de actos de abuso sexual, y no hubo audiencia judicial porque Susan, probablemente bajo la presión de Linda, decidió no presentar ningún cargo contra el despreciable hombre. Pero el trabajador social del Departamento de Servicios Sociales no dejó pasar el asunto y notificó al asistente del abogado del circuito, Jack Flynn. El asistente social trató de convencer a Flynn de que llevara el asunto a los tribunales para obtener una orden judicial para que se pudieran presentar cargos de agresión de naturaleza grave y agravada contra Bev. Sin embargo, se llegó a un acuerdo entre Robert Guess, el abogado de Bev, y el procurador Flynn. Nunca se presentaron cargos contra Bev. En el verano de 1988, entre su penúltimo y último año de secundaria, Susan comenzó a trabajar en el supermercado Winn-Dixie, en Union. Su primer empleo fue como cajera, pero a los 6 meses fue ascendida a jefa de cajeros y luego fue ascendida nuevamente
convirtiéndose en la contadora del supermercado. Al comienzo de su último año en la escuela secundaria, Susan comenzó a salir en secreto con uno de sus compañeros de trabajo, un hombre mayor casado, iniciando tiempo después una relación prohibida con él, buscando una vez más sentirse amada por un hombre. Susan quedó embarazada, pero siendo el bebé fruto de una relación que no podía salir a la luz, tomó la decisión de abortar. Al mismo tiempo que ocurría su relación con el hombre casado, Susan estaba saliendo con otro compañero de su trabajo. Después del aborto, su primer amante se enteró de que la chica salía con alguien más y terminó su relación con ella, dejando a Susan muy deprimida, pues tal parecía que todo hombre del cual se enamoraba terminaba abandonándola. A principios de noviembre de 1988, Susan cruzó una nueva línea. Sintiéndose tan desdichada y deprimida, decide tomar una sobredosis de Tylenol y aspirinas con la intención de terminar con su vida, cosa que no logró. Lo único que logró fue ser ingresada en el Centro Médico Regional de Spartanburg el 7 de noviembre de 1988 y permaneció hospitalizada durante una semana. Durante su hospitalización, los médicos de Susan descubrieron que este no era su primer intento de suicidio. Cuando Susan tenía 13 años, había tomado una sobredosis similar de aspirina. Ella pasó un mes recuperándose de su intento de suicidio. Hay que recordar que tenía 17 años apenas, lo que nos pone a pensar en lo profundamente deprimida que se sentía para llegar a atentar contra su vida, en más de una ocasión y tan joven. Pero no todo era oscuridad, pues los gerentes de Winn-Dixie actuaron de una forma muy humana y decidieron apoyarla, permitiéndole que volviera a su trabajo. Antes de su intento de suicidio, Susan se hizo amiga de David Smith, uno de los empleados de almacén de Winn-Dixie. Ella conocía a David porque habían asistido juntos a Union High School al mismo tiempo. Durante el tiempo que Susan estuvo involucrada en sus dos relaciones, David estuvo en una relación con su novia de muchos años, Christy Jennings. David y Susan se hicieron amigos, y cuando ella regresó de su recuperación de un mes, David rompió con Christy y comenzó a buscar una relación con Susan. Como hemos comprobado en algunos casos, muchas veces los iguales se atraen, y para desgracia de ambos, terminan dentro de una espiral de toxicidad, que lo único que hace es empeorar sus mentes. David Smith nació el 27 de julio de 1970. Es el segundo de 3 hijos del matrimonio entre Barbara y Charles David Smith. Charles Smith era un veterano de la Marina que había cumplido 2 periodos de servicio en Vietnam, lo cual es suficiente razón para suponer que el matrimonio lo pasaba extremadamente mal. Barbara Smith fue una testigo de Jehová muy devota que protegió a David de muchas influencias externas durante su infancia. Otra razón suficiente para suponer que las cosas con David salieron bastante mal. Cuando David tenía 2 años, la familia Smith se mudó de Royal Oak, Michigan, a Putnam, aproximadamente a 8 kilómetros de Union. El padre de David trabajaba en una tienda de ropa en el centro de Union y luego fue gerente de Walmart. Mientras David crecía, su madre tenía 2 trabajos de medio tiempo. Trabajaba en la oficina de un abogado y en una clínica de diálisis. Asistió además a la universidad por medio tiempo y estudió para ser enfermera. David tenía un hermanastro mayor, Billy, del primer matrimonio de su madre, y un hermano mayor llamado Danny, y una hermana menor llamada Becky. El matrimonio de los padres de David estaba en problemas, para sorpresa de nadie. A lo largo de los años de su matrimonio, a Charles le empezó a disgustar su esposa y su profundo fanatismo por su religión.
A medida de que David creció, encontró muy desagradables las estrictas y absurdas prácticas religiosas de la religión de su madre y su insistencia por el aislamiento de la comunidad en general. En opinión de la novia de David, Christy Jennings, la infancia de David fue difícil y llena de privaciones, por lo que David siguió el ejemplo de su padre y rechazó los testigos de Jehová. Esto causó muchos desacuerdos dentro de la familia Smith. Cuando David tenía 17 años, se distanció aún más de su madre y se mudó de la casa de sus padres a la de su bisabuela, donde el hermano mayor de David, Danny, también vivía. A la edad de 16 años, David comenzó a trabajar después de la escuela en Winn-Dixie. Él era un estudiante promedio, pero tenía una ética de trabajo muy sólida, y era un joven agradable y atento. Durante el verano de 1990, David y Susan comenzaron a salir. Aunque en ese momento David estaba comprometido con Christy Jennings, él veía su relación con Susan como algo casual y no como algo serio. Pero en enero de 1991, después de un año de estar saliendo a escondidas, Susan descubrió que estaba embarazada de su amante. David le contó a Christy sobre Susan y Christy rompió su relación con David de inmediato. David y Susan tomaron la peor decisión que podían tomar: casarse, porque ambos estaban en contra de que Susan abortara. Y aunque el matrimonio representaba seguridad y estabilidad para Susan, eso también significaba que tendría que renunciar a sus planes de asistir a la universidad, pues aunque tuviera ese sueño, ahora estaba comprometida con David y venía un bebé en camino. A su manera, Susan y David eran personas emocionalmente necesitadas, por lo que al menos al principio, sus necesidades afectivas calzaron perfecto y lograron encontrar consuelo entre sí. David y Susan parecían satisfacer lo que el otro necesitaba emocionalmente. Sin embargo, su relación estuvo llena de muchas dificultades, justo igual que las relaciones de los padres de ambos. Los antecedentes de Susan y David eran completamente diferentes, y esto también provocó muchos roces entre ellos. David se crió en el campo y Susan en la ciudad. Y en Union, los chicos de la ciudad, como Susan, menospreciaban a los chicos de campo, como David. Esto se demostró en que a la madre y al padrastro de Susan no les gustó nada la noticia del embarazo y matrimonio sorpresa de Susan. Linda estaba decepcionada de que David no tuviera una educación universitaria y que fuera de un entorno económico inferior al de Susan. Muy por el contrario de otras historias de asesinos, donde saborean la gloria con sus parejas en sus primeros años, la historia de Susan está llena de una desgracia tras otra. A inicios de 1991, Danny Smith, el hermano de David, se sometió a una cirugía en el Centro Médico Regional de Spartanburg. Después de la cirugía, Danny desarrolló una infección bacteriana y, en su condición ya debilitada, se deterioró rápidamente y murió el 4 de marzo de ese mismo año. 11 días después, el 15 de marzo de 1991, Susan y David se casaron en la Iglesia Metodista Unida en Vogelsville. Susan tenía 19 años y estaba embarazada de 2 meses. David tenía 20 años. Lo que tuvo que ser uno de los días más felices para Susan se convirtió en un suceso extraño, pues David y su familia estaban sufriendo el duelo de perder a Danny, por lo que entre lágrimas por la muerte del hermano, desgano, profunda tristeza y un sufrimiento que trataron de maquillar con sonrisas y regocijo por la boda, la ceremonia se llevó a cabo. David había trabajado de manera constante durante varios años, renovando una pequeña casa ubicada en la misma propiedad de la casa de su bisabuela. Antes de que Susan y David se casaran, él le había mostrado la casa a su prometida,
y le había contado sus planes para vivir en ella después de que se casaran. A los ojos de David, Susan había acordado con él que vivirían en la casa después de casarse, pero esos planes cambiaron cuando Beth y Linda vieron la casa. Susan perdió el interés en vivir ahí después de la visita de sus padres. Para David, la sencilla casa de campo era cómoda e ideal para sus necesidades y las de Susan. Para Susan, era una choza de campo con techo de hojalata. En mayo de 1991, 3 meses después de la boda, el padre de David intentó suicidarse. Susan lo encontró en su casa, tirado en el suelo. Charles había tomado una sobredosis de pastillas. Con la tensión de la muerte de Danny y el intento de suicidio de Charles, el matrimonio de los padres de David se terminó. Barbara se mudó a Garden City, Carolina del Sur, cerca de Myrtle Beach. El padre de David siguió viviendo en Putnam. Después de su intento de suicidio, Charles fue hospitalizado y tratado por depresión. Durante su hospitalización, el padre de David conoció a Sue, la mujer que se convertiría en su segunda esposa. Susan siguió trabajando en Winn-Dixie hasta que llegó el parto. Michael Daniel Smith nació el 10 de octubre de 1991 en el Hospital Mary Black de Spartanburg. El segundo nombre de Michael fue elegido en honor al hermano de David, Danny. Después del nacimiento de Michael, Susan siguió trabajando medio tiempo en Winn-Dixie y se inscribió en varios cursos universitarios en el campus de la Universidad de Carolina del Sur, en Union. Al principio de su matrimonio, David y Susan sintieron mucha tensión, pero esa tensión y los problemas no sorprendieron a nadie. En Union era costumbre que los jóvenes se casaran después de terminar la escuela secundaria y luego comenzar a tener hijos. Las parejas jóvenes a menudo se encontraban, por desgracia, con demandas y responsabilidades que superaban sus expectativas de la vida matrimonial. Y era lógico, eran adolescentes tratando de vivir una vida adulta para la cual no estaban ni remotamente listos. Una de las áreas que causó tensión entre David y Susan fue el dinero. Según David, a Susan siempre le interesaron las cosas materiales. Susan también se preocupaba por pagar las cuentas y a menudo le pedía préstamos a su madre, y esto enfurecía a su esposo. David y Susan obtuvieron un ingreso bastante bueno. David ganaba alrededor de $22,000 al año y Susan ganaba alrededor de $17,000. Otra área de tensión en el matrimonio de Susan y David fue la relación de suegra-yerno. Linda y David no se llevaban nada bien. Linda era muy controladora y a menudo visitaba a los Smith sin avisar. Además de que a menudo ofrecía consejos y opiniones no solicitados sobre cómo David y Susan estaban criando a Michael y cómo lidiar con los problemas en su matrimonio. Según David, Susan parecía seguir casi siempre lo que decía Linda. Otra preocupación en su matrimonio fue el hecho de que Susan y David trabajaron en Winn-Dixie, y ahí David era el jefe de Susan, lo cual resultaba problemático en el ambiente laboral. Pero el peor problema, y el que podía terminar con su relación, fueron sus aventuras extramaritales. Para su tercer aniversario de bodas, David y Susan se habían separado ya varias veces. David se movía entre la casa de su bisabuela y la casa de su familia en Tony Road con mucha frecuencia. Durante su primera separación en marzo de 1992, poco después de su primer aniversario de bodas, Susan reavivó una relación con un exnovio en Winn-Dixie, y esto obviamente enfureció a David. Durante otra separación en el verano de 1992, Susan y Michael vivían en la casa de Linda y Bev. David y Susan trataron de arreglar su relación
y a lo largo de 1992 la relación de ellos se tambaleaba. Pero un suceso hizo que todas las tensiones quedaran en pausa, pues Susan quedó embarazada en noviembre de 1992 y en diciembre el joven matrimonio decidió volver a intentar vivir bajo el mismo techo. Susan le dijo a David que la única posibilidad de que su relación tuviera éxito era si tenían su propia casa, por lo que en el invierno de 1993, David y Susan consiguieron una pequeña casa estilo rancho en el 407 de Tony Road, en Union. Bev y Linda proporcionaron el pago inicial de la hipoteca. El segundo embarazo de Susan no fue una experiencia tan feliz como el primero. David recuerda que Susan se quejaba sin parar de volverse gorda y fea, lo usual con una mujer llena de hormonas y cambios físicos. Pero a eso se agregó que lentamente Susan comenzó a excluir a David de su vida. De poco en poco, dejó de compartir anécdotas sobre Michael con David, mientras él se sintió solo y lo que necesitaba era alguien con quien hablar, ya fuera por querer pagarle con la misma moneda o en serio ya no querer estar con su mujer. En junio de 1993, David comenzó una relación con una cajera del Winn-Dixie llamada Tiffany Moss. Susan y Tiffany asistieron juntas a la escuela secundaria al mismo tiempo. No eran amigas, pero se conocían. Susan se dio cuenta de que su marido y la mujer se llevaban muy bien, y eso despertó los celos en ella, pero tal vez era demasiado tarde. El segundo hijo de Susan y David, Alexander Tyler, nació el 5 de agosto de 1993. Después del nacimiento de Alex, Susan y David dejaron de lado sus diferencias por un corto tiempo para acomodar a su nuevo bebé en casa y darle tiempo a Susan para que se recuperara de su cesárea. Pero 3 semanas después del nacimiento de Alex, la pareja decidió que su relación había terminado y David se mudó de la casa de Tony Road a la casa de Moner por un tiempo. Aunque el matrimonio estaba en problemas y se estaban divorciando, según todos los informes, Susan y David eran padres responsables y adoraban a sus hijos. Seguramente querían dejar atrás la vieja costumbre de ambas familias por divorciarse y olvidarse de sus hijos. Por lo menos estaban haciendo algo distinto a sus padres. Después de recuperarse del nacimiento de Alex, Susan encontró un nuevo trabajo en Conso Products. Había decidido que no podía regresar a Winn-Dixie porque no se llevaba bien con David, quien era su supervisor, además de que tampoco quería trabajar en el mismo lugar que su novia, Tiffany Moss. Susan fue contratada como contadora en Conso Products y finalmente se convirtió en asistente del secretario ejecutivo Carey Findall, presidente y director ejecutivo de Conso. Findall era un contador de Charlotte, Carolina del Norte, que compró Conso en 1986 con un grupo de inversores. Originalmente habían planeado reorganizar Conso, dar un giro y vender la compañía para obtener ganancias rápidas. Pero Findlay estaba entusiasmado con el negocio y compró a sus socios en 1988. Se instaló permanentemente en Union y compró una propiedad a 7 millas del sur de Union. En noviembre de 1993, Conso Products anunció una oferta pública de sus acciones, convirtiéndose en la primera corporación de propiedad pública en Union. A finales de 1993, Conso logró tener fábricas en Gran Bretaña. Susan disfrutó trabajar ahí. Le gustaban las responsabilidades que tenía: manejar los arreglos de hotel para clientes de fuera de la ciudad, ordenar flores y organizar los viajes de Findlay. Susan estuvo expuesta a elementos de un estilo de vida caro que le eran ajenos. También disfrutó trabajar en Conso por otra razón, o más bien, por alguien: Tom Findlay,
Tom fue uno de los 3 hijos de J. Carey Finley. Tom tenía 27 años y se había criado en un elegante suburbio en Birmingham, Alabama. Se había graduado con una licenciatura en la Universidad de Auburn en 1990 y se había mudado a Union para trabajar como director del Departamento de Artes Gráficas de Konzo. Tom fue el responsable de diseñar y producir los folletos de Konzo. Además, era muy popular entre las mujeres jóvenes, cosa que desde luego llamó la atención de Susan. Konzo también le proporcionó a Susan un nuevo grupo de amigos, y ella pasó mucho tiempo socializando con ellos. En el único bar de Union, Hickory Nuts. Durante la última separación de Susan y David, antes de que ella le solicitara el divorcio, Tom y Susan comenzaron a salir. A partir de enero de 1994 y durante varios meses, Susan y Tom se reunían con frecuencia para salir a comer o ir al cine. Susan visitó a Tom en su cabaña, en la propiedad de su padre, y asistió a varias fiestas organizadas ahí. Durante la primavera y principios del verano de 1994, Susan y David intentaron por última vez que su matrimonio funcionara. David volvió a la casa de Tony y Ruth y dejó de ver a Tiffany. Durante este tiempo, Susan y Tom también se habían roto su relación, pero a finales de julio de 1994, Susan le dijo a David que quería el divorcio. Por su parte, David había querido que el matrimonio funcionara, especialmente porque creía que sus hijos necesitaban que su madre y su padre estuvieran juntos, pero desgraciadamente no pudo ser así. En agosto, David alquiló un apartamento de 2 habitaciones en el complejo Lakeside Gardens, a unas 2 millas de la casa en la que vivían Susan, Michael y Alex, en Tony Road. David compró muebles nuevos para su apartamento y preparó un dormitorio con una cama, una cuna y juguetes nuevos para Michael y Alex, con la intención de estar cerca por si sus hijos lo necesitaban. A principios de septiembre, Susan comenzó a creer que su vida finalmente se estaba asentando. Ella y David tenían una relación amistosa, centrada en el cuidado de sus hijos, y ella empezaba a creer que sus sueños de amor y estabilidad podrían hacerse realidad con Tom Finley, con quien había vuelto a salir en septiembre. Sin embargo, Tom Finley tenía ideas diferentes. A él le gustaba Susan, pero terminó su relación porque comenzó a sentir que Susan era demasiado posesiva y demasiado necesitada. Sin quererlo, había recibido una cucharada de su propio veneno, pues al igual que ella hizo menos a David al inicio de su matrimonio por haberse criado en el campo, Tom la hacía menos por no venir de una familia que lo tenía todo. El 21 de septiembre, el abogado de Susan entregó los papeles de divorcio a David, buscando el divorcio por adulterio. El 21 de octubre, los documentos del divorcio de Susan se presentaron en el juzgado del condado de Union, y el divorcio quedó efectuado. Varios días antes había recibido una carta de Tom, en la que le expresaba su sentir. Tom quería en serio estar con ella, pero en la carta mencionaba que habían cosas en la vida de Susan que no eran para él. Sus hijos. Ella tenía 2 pequeños y él no quería tener hijos. Susan estaba furiosa y buscó a Tom en su cabaña el domingo 23 de octubre con la esperanza de restaurar su relación con él. Susan trató de ganarse la simpatía de Tom, contándole sobre el abuso sexual que recibió por parte de Bev Russell. Pero esto no hizo que Tom cambiara de parecer, tal vez pensando que Susan solo quería la fortuna de su familia para criar a sus hijos. Finalmente, Tom terminó con ella, y Susan a su vez se quedó destrozada, pero tal vez también con una idea oscura cocinándosele poco a poco en su cabeza,
Quería el amor de Tom, quería el amor de ese hombre, y haría cualquier cosa para conseguirlo. El otoño de 1994 tuvo a Susan muy ocupada. Trabajó a tiempo completo en Conso. Administró una carga de cursos universitarios a tiempo parcial en la Universidad de Carolina del Sur y tenía la custodia de sus 2 hijos pequeños. Susan estaba cada vez más llena de ansiedad y cuando estaba sola, caía en cuenta de que estaba profundamente deprimida. Durante este periodo de tiempo, Susan había comenzado a tomarse días libres del trabajo para irse a beber. Este era un comportamiento inusual para ella, pero lo más probable era que deseara evitar la confrontación con sus demonios internos y mejor decidiera ahogarlos en alcohol, al igual que su padre. El martes 25 de octubre de 1994 comenzó como cualquier otro día. Susan vistió y les dio el desayuno a sus hijos y luego los llevó a la guardería. Fue a trabajar y durante la hora de comida se sentó con un grupo de empleados de Conso, uno de los cuales era Tom Findlay. Estaba en un restaurante. Mientras el grupo reía y hablaba, Susan se sentó en silencio. Alrededor de la 1:30 p.m., Susan le preguntó a su supervisora, de nombre Sandy Williams, si podía salir temprano del trabajo. Sandy le preguntó que si algo andaba mal, y ella le confió a Sandy que estaba molesta porque estaba enamorada de alguien que no la amaba. Sandy le preguntó a Susan quién era esa persona, y Susan respondió: Tom Findlay, pero es algo que nunca podrá hacer por culpa de mis hijos. Sandy le dio permiso de retirarse, pero la atormentada mujer no fue a su casa. Alrededor de las 2 p.m., Susan llamó a Tom a su oficina para pedirle que se reuniera con ella afuera del edificio para hablar. Susan le dijo a Tom que David estaba amenazando con exponer y hacer pública información vergonzosa sobre ella en el proceso de divorcio. Tom le pidió que le explicara cuál era la información, y Susan le dijo a Tom que David la acusaría de engañar al Servicio Interno de Impuestos y de tener una aventura con su padre. Después de recuperarse del impacto de enterarse de esta supuesta aventura, Tom le dijo a Susan que su amistad permanecería intacta, pero que su relación sentimental debía de terminar para siempre. Tom la dejó ahí sin decir nada más. A las 4:30 p.m., Susan volvió a buscar a Tom en el estudio de fotografía de Conso. Susan intentó devolver la sudadera de la Universidad de Auburn que Tom le había prestado, pero se negó a aceptarla. En lugar de eso, le dijo que la podía conservar. Pero la mujer no quedaría satisfecha, pues lo único que estaba haciendo era buscar excusas para verse de nuevo con él. Pedía a gritos que le hiciera caso, que la amara y que estuviera con ella. Muy probablemente su obsesión con Tom le decía que sin él no podría vivir. Después de recoger a sus hijos en la guardería, Susan se dirigió en su automóvil a Hickory Nuts. Mientras conducía hacia ahí, vio a Sue Brown, la gerente de marketing de Conso, en su automóvil. Tanto Sue como Susan se detuvieron en el estacionamiento de Hickory Nuts. Susan habló con Sue y la convenció de regresar a Conso con ella para poder disculparse con Tom por mentirle sobre acostarse con su padre. Susan había inventado la historia para ver la reacción de Tom. La mujer llegó a Conso alrededor de las 5:30 p.m. Susan quería que Sue cuidara a sus hijos mientras hablaba con Tom, pero él no estaba feliz de ver a Susan y rápidamente la sacó de su oficina. Susan le dijo a Sue que estaba molesta después de hablar con Tom. Más tarde, la noche de ese mismo día, Sue Brown estaba cenando en Hickory Nuts con varios amigos, incluido Tom Findlay. Durante la comida, un mesero le trajo un teléfono inalámbrico a Sue. Susan Smith llamaba para preguntarle a Sue
si Tom Findlay había preguntado por ella. Sue le dijo a Susan que en toda la noche no había mencionado ni insinuado que hablaba de ella en ningún momento, cosa que derrumbó aún más a la mujer, y si su mente ya le jugaba en contra, con esa noticia las cosas solo terminaron de arruinar todo para la familia Smith. A las 8 p.m., Susan despertó y vistió a sus hijos, los subió al auto y los colocó en sus asientos de seguridad. Comenzó a conducir por Union, al principio sin un rumbo fijo. Alrededor de las 9 p.m., Shirley MacLeod estaba tranquila en la sala de estar de su casa, ubicada aproximadamente a medio kilómetro del lago John D. Long. Shirley estaba terminando el Union Daily Times del martes, cuando escuchó un llanto proveniente del porche delantero. Shirley encendió la luz del porche y vio a una mujer joven que lloraba inconsolablemente. La mujer gritó: «Por favor, ayúdame. Tiene a mis hijos y tiene mi auto». La mujer que lloraba era Susan, y Shirley la dejó entrar a su casa. Una vez dentro, le dijo a la mujer lo siguiente: «Un hombre negro se llevó a mis hijos y mi auto». El esposo de Shirley, Rick, le dijo a su hijo que llamara al 911. A las 9:12 p.m., el operador del 911 llamó a la oficina del alguacil del condado de Union para indicarles que respondieran a la llamada de Rick MacLeod. Una vez que Susan se calmó, Shirley le pidió que le contara lo sucedido. Susan le contó la siguiente historia. Me detuvieron en el semáforo en rojo en Monarch Mills y un hombre negro saltó y me dijo que condujera. Le pregunté por qué estaba haciendo eso y me dijo que me callara y manejara o me mataba. Susan continuó y le dijo a Shirley que, siguiendo las instrucciones del secuestrador, condujo al noreste de Union durante unos 6 kilómetros y después me hizo detenerme justo después del letrero. Shirley confirmó que la señal era del lago John D. Long, que estaba ubicado a varios metros de la puerta principal de la casa de Shirley. Me dijo que me bajara, me hizo parar en medio de la carretera, no veía a nadie, ni un solo coche. Susan continuó. Le pregunté, ¿por qué no puedo llevar a mis hijos? Susan le dijo a Shirley que el hombre dijo, no tengo tiempo. Susan dijo que el hombre le empujó fuera del auto, mientras apuntaba con un arma a su costado. La histérica mujer continuó diciéndole a Shirley que, cuando finalmente me sacó, dijo, no te preocupes, no voy a lastimar a tus hijos. Susan describió cómo se había acostado en el suelo mientras veía al hombre alejarse con sus 2 hijos a bordo y pudo verlos llorar por su madre. Después de un tiempo, Susan no estaba segura de cuánto. Comenzó a correr y se detuvo cuando llegó al porche de Shirley MacLeod. Susan le preguntó a Shirley si podía usar el baño y si podía llamar a su madre. Cuando Susan no pudo comunicarse con su madre, llamó a su padrastro y luego al Winn-Dixie buscando a David. Cuando Susan se comunicó con David por teléfono, el alguacil del condado de Union, Howard Wells, había llegado hasta la casa de los MacLeod y estaba comenzando a dirigir la búsqueda de los niños Smith. El sheriff Wells conocía a Susan a través de su amistad con su hermano, Scotty, y su esposa Wendy. Wells y su esposa Wanda se consideraban amigos cercanos de Scotty y Wendy. Wells le pidió a Susan que repitiera su historia, aunque ya la había escuchado del operador del 911 y de Shirley MacLeod. Wells tomó notas y le hizo preguntas a Susan. Mientras ella contestaba las preguntas, Wells notó que la mujer vestía una sudadera gris con letras naranjas que decía Universidad de Auburn. El rostro de Susan estaba rojo e hinchado, y sus manos descansaban en su regazo. Susan describió la ropa que vestían sus hijos. Michael vestía con conjunto deportivo blanco, y Alex un conjunto de rayas rojas y blancas. Después de que Susan terminó,
Wells se dio cuenta de que el auto de robo no se resolvería rápidamente, ni la oficina del alguacil del condado de Union tendría todos los recursos necesarios para encontrar a los niños Smith, por lo que decidió llamar a Robert Stewart, quien era el jefe de la División de Cumplimiento de la Ley de Carolina del Sur, para obtener ayuda adicional. Wells no cuestionó la información que Susan le había proporcionado, ni tampoco su historia. Solo se preocupó por recopilar toda la información disponible y seguir cualquier pista que se desarrollara. A medida que pasaba el tiempo y se podía aplicar un mayor escrutinio a la información que había recopilado, Wells pudo comenzar a sospechar de la información que Susan había dado. Los agentes del alguacil del condado de Union continuaron buscando a los hermanos Smith y el Mazda de la mujer mientras Susan, David y las familias Vaughn y Russell se reunían en la casa de los McLeod. Pero alrededor de la medianoche, el alguacil Wells sugirió que Susan y su familia buscaran otro lugar de reunión. Susan ofreció la casa de su madre y se retiraron todos de la casa de los McLeod a la casa de los Russell. Susan viajó con David en su automóvil y de camino le dijo a David que Tom Findlay podría ir a verla y que no quería que David se enfadara. A David le pareció increíble que Susan se preocupara por eso, dado el hecho de que sus hijos estaban desaparecidos. Wells regresó a su oficina y comenzó a organizar la investigación. Llamó a la División de Cumplimiento de Ley de Carolina del Sur, o SLED, para coordinar los esfuerzos y enviar buzos al lago John D. Long para buscar en el fondo a los niños o al automóvil. Un helicóptero de la SLD con sensores de calor sobrevoló el lago y el cercano Bosque Nacional Sumter. Los buzos que buscaron en el lago no encontraron nada en una primera búsqueda. Wells necesitaba obtener una descripción mejor y más detallada del secuestrador, e hizo arreglos para que un dibujante de la policía hiciera un retrato hablado. El artista policial se reunió con Susan y, utilizando la descripción que ella proporcionó, compuso un boceto de un hombre negro de unos 40 años, que vestía una gorra de lana oscura, una camisa oscura, jeans y una chaqueta a cuadros. A lo largo del 26 de octubre de 1994, los agentes del alguacil del condado de Union y los agentes de la SLED registraron el área que rodeaba el lago. Los agentes realizaron entrevistas a la familia McLeod. Incluso otra organización también se involucró en la búsqueda de Michael y Alex Smith. El centro Adam Walsh, ubicado en la capital del estado de Columbia, a unos 112 kilómetros al sur de Union. El Adam Walsh Center recibió su nombre en memoria de Adam Walsh, de 6 años, quien desapareció durante un viaje de compras con su madre en una tienda Sears de Florida en 1981. Aunque se llevó a cabo una intensa búsqueda para encontrar a Adam, permaneció desaparecido durante 10 días, hasta que su cuerpo fue encontrado a un poco más de 240 kilómetros de donde había desaparecido. El asesino de Adam se sospechó que fue Otis Toole, e incluso él lo aceptó, pero si quieres saber más de este caso, vuelve al episodio 6 de esta misma temporada, donde se habló de la historia de este asesino. En 1981, cuando Adam Walsh desapareció, los organismos encargados de hacer cumplir la ley no tenían procedimientos operativos estándar para localizar a niños desaparecidos. No habían bases de datos informáticas de abusadores de niños, ni centros de intercambio de información sobre niños desaparecidos, y no había forma de que una agencia de aplicación de la ley se comunicara con otra, razón por la cual John y Rafe Walsh, los padres de Adam, se dedicaron a cambiar el sistema y como resultado de sus esfuerzos,
se aprobó la Ley de Niños Desaparecidos de 1984, misma que organizó un sistema computarizado para compartir información y estableció 4 centros regionales para niños desaparecidos en los Estados Unidos, uno de los cuales estaba ubicado en Columbia. El centro Adam Walsh resultó ser de gran ayuda, pues para 1994 su sistema de datos se había nutrido de mucha información, por lo que si algún depredador de niños concordaba con la descripción de Susan, lo más probable era que apareciera en el sistema de los Walsh. Poco después, en la tarde del 26 de octubre, Margaret Frierson, directora ejecutiva del Centro Regional de Carolina del Sur del centro de Adam Walsh, habló con la cuñada de Susan, Wendy Vaughn, y ofreció la asistencia del centro a Susan y David Smith. Margaret le dijo a Wendy que necesitaría hablar con Susan y David y les pidió que le devolvieran la llamada, pero nunca lo hicieron. En cambio, Beth Russell llamó a Margaret más tarde ese mismo día y le dio instrucciones para llegar a su casa. Antes de conducir a Union, Margaret y su asistente Charlotte Forster trabajaron con la SLED para obtener fotografías de Michael y Alex y organizaron la impresión de volantes que describieran a los niños desaparecidos. Susan y David continuaron quedándose con Bev y Linda Russell. El padre de David y su esposa Sue volaron a Union desde California y un tío de David, Doug, y su esposa viajaron desde Michigan para estar con él. La casa se llenó rápidamente de otros familiares, amigos, vecinos y ministros. En la casa de sus padres, sus amigos y familiares consolaron a Susan y le dieron la atención afectuosa que ella tanto deseaba, lo cual contrastaba mucho con el aislamiento y la soledad que había sentido los días anteriores a la desaparición de sus hijos. Tom Findlay finalmente llamó a Susan y expresó su preocupación por Michael y Alex, pero en lugar de agradecer su preocupación y mostrarse afligida por sus hijos, Susan cambió el tema de conversación a su relación con él. Tom le dijo a Susan que no se preocupara por su relación y que se concentrara en sus hijos. Esta llamada telefónica sería la última que Susan recibiría de Tom. El hombre nunca visitó a Susan, ni siquiera cuando un grupo de compañeros de trabajo de Conso fue a verla. Cuando Sue Brown fue a visitarla, Susan Smith le preguntó cuándo planeaba visitarla a Tom. La respuesta que esperaba no llegó. Sue no sabía si Tom iría. Y es que en casos de este tipo, normalmente una madre estaría al borde del colapso. No podría pensar en nada más que en sus hijos. El miedo, la desesperación y los pensamientos fatídicos invadirían la mente de la madre. Pero ella, lo único que parecía querer era a Tom. Tal vez el hombre lo presentía en la actitud de la mujer, o tal vez le daba igual lo que a ella y a sus hijos les pudiera ocurrir, y solo hizo esa llamada por cortesía. Sea como fuera, Tom no volvió a tener contacto con Susan. Margaret Frierson y Charlotte Foster llegaron a la casa de los Russell en la tarde del 26 de octubre. En lugar de hablar a solas con Susan y David, como preferían, las mujeres se reunieron con Susan, David, Bev, Linda y Scotty Vaughn. Margaret explicó por qué se fundó el centro Adam Walsh y qué servicios podrían brindar a los padres de niños desaparecidos. También explicó que ella y Charlotte podrían actuar como enlace en la familia con los medios de comunicación y podrían organizar y programar entrevistas y transmitir imágenes de los niños desaparecidos e información sobre el crimen. Después de 40 minutos, Susan y David se excusaron de la conversación y se dirigieron a la oficina del alguacil para presentarse a los interrogatorios. Margaret siguió a David y Susan en su coche. Margaret y el investigador de la SLED, Eddie Harris, hablaron con David mientras Susan era interrogada.
Le hablaron sobre hacer un llamado a los medios de comunicación por el regreso seguro de sus hijos. Margaret y Harris creían que un llamamiento televisado a nivel nacional para el regreso de los niños sería fundamental para resolver la desaparición de sus hijos. David estaba nervioso, pero estuvo de acuerdo en que era importante hacer cualquier cosa para encontrarlos. Los medios de comunicación llegaron como moscas amontonándose sobre la mierda. Al principio el periódico local, el Union Daily Times, y las estaciones de radio locales cubrieron el robo del auto. Pero el interés en la historia creció rápidamente y las cadenas nacionales también comenzaron a cubrir la historia. David, con Susan a su lado, se paró en los escalones del departamento del alguacil del condado de Union y hizo la siguiente declaración: a quien quiera que tenga nuestros hijos, le pedimos que por favor no los lastime y los traiga de vuelta. Los queremos mucho. Le suplico al hombre que nos devuelva a nuestros hijos sanos y salvos. Donde quiera que miro, veo sus juguetes y sus dibujos. Ambos son niños maravillosos. No sé de qué otra manera decirlo, y yo no puedo imaginar la vida sin ellos. Después de que terminó, David junto con Susan regresaron a la oficina del alguacil. Susan fue interrogada por los investigadores de la oficina del alguacil del condado de Union y los agentes de la SLED durante unas 6 horas. Al final del día, el alguacil Wells llamó a David Caldwell, director del Laboratorio de Ciencias Forenses de la SLED, y le pidió que condujera hasta Union para entrevistar a Susan Smith. Las autoridades comenzaron a tener sus sospechas, pero si quieres saber qué fue lo que ocurrió, por favor vuelve aquí la próxima semana para que conozcas el desenlace y el final sobre el caso de Susan Smith. Espero que el episodio les haya gustado. Quedó bastante largo, es un episodio muy bien documentado y les agradecería, por favor, que lo compartan, que me compartan su opinión, que comenten, que conversen conmigo. Cualquier interacción será bien recibida y ustedes lo saben. Quiero agradecer especialmente a Andy Robles porque a pesar de su contractura en el cuello, se aventó todo el tiempo de grabación. Andy, muchísimas gracias. Es un placer. Muchísimas gracias a ustedes por siempre escucharnos y siempre escuchar a Rigor Mortis. La ambientación musical de este episodio fue gracias al canal Rex76 y Repulsive en YouTube. En la descripción te dejo los links directos a sus canales para que te suscribas. Muchas gracias, gente, por prestarme su tiempo y sus oídos. Esto fue Rigor Mortis. Yo fui Eduardo Miranda. Yo, Andy Robles. Y ustedes son asombrosos. Hasta la semana que viene.